serios. Sonrían. Damos gracias a Dios porque estamos reunidos. Bienvenidos todos. Parece que a mi hermana Xochitl le acompaña a su familia. Oh, se inclina. Bienvenidas. ¿Cómo se llaman, hermana Xochitl? ¿Cómo se llama usted? ¿Cuál es su nombre? Isabel y Lilian. Bienvenidas. Bienvenidas. Gloria a Dios. ¿Hay alguien más que nos esté viendo? También vino Julieta, tu mami, ¿verdad? No, yo creía que era tu mami. Es tu amiga. Bienvenida. Bienvenida. ¿Alguien más nos está visitando? Los viernes pues siempre algunos les agarra el tráfico por el trabajo y no les da mucho tiempo para llegar, pero oremos por ellos, ¿verdad? Para que ya el domingo estén con nosotros. Amén. ¿Los niños tienen clase? ¿Tienen clase los niños? Vamos a dejar que los niños pasen a su clase, por favor. Y nosotros vamos a prepararnos para recibir la bendición de la palabra de Dios. Gloria a Jesús. ¿Por qué no nos ponemos todos en medio? Así hacemos para cuando nos tomen ahí las cámaras, porque nos mandan a otros lados. Pues por lo menos los miran que no están separados, que están contentos y están unidos. Gracias por su obediencia. Gracias, muchas gracias. Gracias porque colaboran con el pastor para que estemos juntitos. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Aleluya. Voy a orar antes de predicar. Padre Celestial, quiero darte gracias una vez más porque nos permites reunirnos para glorificar tu nombre. Te pido una bendición especial para cada uno de los que estamos aquí. Señor, por favor, ayúdanos para meditar en tu palabra y que podamos aprender, Señor, esa verdad, captarla, digerirla, Señor, ingerirla, digerirla, Señor, asimilarla para que nuestro espíritu sea fortalecido. Señor, gracias porque tú siempre nos hablas por medio de tu palabra. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estamos estudiando Éxodo. Desde hace muchos años, Dios siempre me ha puesto a predicar en una forma secuente, o sea, con una secuencia, para que aprendamos, para que captemos todo el cuadro, ¿verdad? En realidad, hablando en alegoría, hablando en metáfora, la palabra de Dios, para alcanzarla a ver, tenemos que tener la foto en nuestra mente. Es como un rompecabezas. La palabra de Dios es como un rompecabezas que poco a poco tenemos que ir aprendiendo para poner las piezas en el lugar que van. A veces nos preguntamos por qué unos hablan de una cosa, por qué otros hablan de otra, y la pobre gente siempre tiene esa interrogante. Dice, ¿por qué unas personas que predican dicen una cosa? ¿Por qué otros dicen otra cosa? Y es la misma Biblia. El asunto es de que si uno no busca bien las piezas a través de los 66 libros, a veces coloca piezas en donde no deben ir y tiene un diferente dibujo. Entonces Dios lo que quiere es que estudiemos diligentemente, pero usando las reglas que se usan para estudiar. Hay una regla que se usa para estudiar la Biblia que se llama hermenéutica. Y esa viene de la raíz hermes, que es algo bien cerrado, ¿verdad? Algo hermético. Entonces,
para interpretar la Biblia no puede uno decir cualquier cosa, sino que ha de estudiarse bajo contexto. Y también mencioné que cada libro de la Biblia tiene un bosquejo general, tiene un pensamiento central y secciones. Entonces hay principios que son fundamentales para que nosotros entendamos la Biblia. Digo todo esto para que así el que no ha escuchado la secuencia, pues que se forme una idea de lo que estamos desarrollando. Hoy estamos en el capítulo número 3 de Éxodo. Ya estudiamos el capítulo número 1 y encontramos que en ese capítulo el pueblo de Israel está en esclavitud. Amén. Todos ya vimos que después que termina Génesis con José en el ataúd, empieza Éxodo con un pueblo esclavo. Amén. Ahí estaban todos los israelitas esclavos trabajando para Faraón. Y luego al leer el capítulo 2 nos damos cuenta que Dios les estaba preparando un Salvador. O sea que Dios estaba preparando a Moisés para que los liberara. Y a pesar de que esa historia pues tiene que ver con el pueblo de Israel, de liberarlo de la esclavitud, significa asuntos espirituales para nosotros. Porque el Antiguo Testamento es como una fotografía que nos ayuda a ver lo que Dios está haciendo con nosotros, porque Dios no es solo Dios de los judíos. Los judíos creen que solo de ellos es Dios y por eso ellos son bien cerrados. Y a nosotros que nos llaman goín, somos goínes. Goín quiere decir gentil. Si usted oye a un judío hablar de los goín, cuando ellos hablan de nosotros, dice que somos perros, que ellos son la única raza que Dios puso en esta tierra que es celestial, así dicen ellos, y que nosotros pues somos de otro planeta, dice. Bueno, a veces parecemos marcianos, pero el asunto es de que Dios es Dios, Dios es Dios de todo aquel que lo busca y que lo ama. Si tú buscas a Dios y tú amas a Dios, Dios es tuyo. Él no desprecia a ninguna persona. Todas las personas que se acercan a Él invocando su nombre y buscando el socorro, Él se los presta. Porque Él es Dios bueno. Los hombres son los que hacen paredes y muros para separarse, pero Dios no. Entonces, en el capítulo 2, Dios estaba preparando a un Salvador para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de Faraón, de Egipto. Y vimos cómo Dios usó la mujer, la vida femenina, para preservar la vida del que iba a ser el Salvador. Y el capítulo 2 nos impresiona que solo habla de mujeres, de la mamá de Moisés, de la hermana de Moisés, de la hija de Faraón, de la sierva que cuida al niño. Y aun cuando Moisés se va para allá a Madián, 7 mujeres ahí lo están esperando, pero es para que uno entienda que la vida que Dios usa para que sea dado a luz el Salvador es una vida que está totalmente sujeta a Dios. Por eso usa a la mujer de ejemplo, porque la mujer, ya estudiamos a la luz de la Biblia, es la única que no es cabeza de ninguno. Dice la Biblia que Dios es cabeza de Cristo, Cristo es cabeza del hombre y el hombre es cabeza de la mujer, y la mujer no es cabeza de ninguno, pero no es para que sea despreciada o que alguien crea que es inferior, no. Es un privilegio grande que Dios le da a la mujer, y nosotros tenemos que entender que la usa para darnos la lección a los hombres, porque cuando ya estudiamos la Biblia nos damos cuenta que el único hombre en el universo es Dios, porque Él a todos nosotros los hombres y mujeres nos ve como mujer. O sea que Él habla de la iglesia como su cuerpo, como su esposa, como su novia. Entonces, a los ojos de aquel que es el Rey de Reyes, Señor de Señores, Creador del universo,
ninguno de nosotros puede pararse ante Él y reclamarle que es hombre. El único varón es Dios. A todos juntos, a nosotros nos mira como una mujer. Eso es bien importante entenderlo, porque entonces cuando estudiamos la Biblia y vemos que Dios usa la vida de la mujer para preservar la vida del que iba a ser redentor de Israel, nos damos cuenta que es para ilustrar que es una vida que se sujeta a Dios, la que da a luz a un libertador. Entonces, a pesar de que tenemos que ver la multifacética de la Biblia, porque la Biblia no es algo simple, sino que la Biblia se ve en ella que está hablando del pueblo de Israel como Dios un marido para ellos, los vio también como una mujer, a Israel la vio como una mujer. Dios habla de la iglesia como la esposa de Cristo y habla de naciones enteras como mujeres también. Entonces tenemos que ver que es Dios el que usa ese lenguaje, es Dios el que usa esa manera para ayudarnos a entender lo que está haciendo con nosotros. Y así como les vuelvo a repetir, Él escogió a un libertador para Israel y escogió un libertador para la iglesia. Pero resulta que eso también es aplicable a nosotros porque Dios nos quiere usar a nosotros para ser libertadores de otras personas que están en esclavitud de pecado, ¿verdad? Y entonces, así como Dios preparó a Moisés, así como Dios preparó a Cristo, nos prepara también a nosotros. Entonces no perdamos de vista que la palabra de Dios es algo que tiene plenitud. No vayan a creer que la palabra de Dios es algo limitado. Es una palabra que nunca se agota. Siempre Dios nos va a hablar por medio de ella. Entonces, después de que entendemos que Israel estaba esclavo y que Dios estaba preparando al Salvador, en el capítulo 3, Él nos muestra cómo Él llama al que va a usar para liberar. Entonces puede ser que a nosotros nos guste la historia y leamos a Moisés cómo lo preparó Dios para que liberara a Israel. Y a lo mejor nos gusta también cómo Jesús fue usado para libertarnos a nosotros de nuestros pecados. Pero ahora tenemos que aprenderlo a aplicar a nuestra vida para que Dios nos use, libertando a otros, porque nuestro hablar puede traer libertad para las personas de una vida que está en condenación y los podemos ayudar a que salgan de esa vida. Amén. Por medio de nuestro hablar. Porque nuestro hablar o da vida o mata. Si nosotros hablamos la palabra de Dios, cualquiera que nos escuche le transmitimos vida. Si nosotros hablamos de los negocios de la vida, de los deportes, de los chistes, de la farándula, vamos a matar a la gente. Si se está muriendo, la terminamos de matar. Y Dios quiere que les ayudemos a que se acerquen a Dios. Entonces, si alguno de nosotros quiere ser usado por Dios, si alguno de nosotros, que de hecho Dios siempre a todos nos quiere usar, entonces Dios tiene una manera de tratar con nosotros para que nosotros vengamos a ser esos hombres y esas mujeres que expresan la vida de Dios para rescatar a otros de sus vidas perdidas. Entonces el primer punto, porque tenemos un bosquejo hoy, sí me dio tiempo mandárselo a Federico, ¿verdad? Hoy sí se lo mandamos, el bosquejo de la enseñanza de hoy. El punto número 1 es la motivación del llamamiento de Dios o el motivo. ¿Por qué Dios lo llama a uno? Ese se llama motivo, el motivo del llamamiento. ¿Por qué Dios te llama a ti? Y lo vamos a leer en 2, 23 al 25 y 3, 7 y 9. 2, 23 al 25 y 3, del 7 al 9. Regresamos después. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, todavía no, y clamaron y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Ok, vamos a ir despacio
para que entendamos, porque tenemos que entender el primer punto. El motivo por el cual Dios llama a alguien para que vaya a rescatar, porque en la Biblia está todo. El motivo era de que su pueblo, sus hijos, y les dije a ustedes que Dios es el Dios de la gente que clama. Dios es el Dios de la gente que lo busca, que le pide. Dice que ellos gemían porque estaban sirviendo y clamaron, y Dios los escuchó, porque ellos estaban siendo maltratados, ellos los tenían sirviendo en una manera cruel y dura, porque Faraón era el rey y los tenía haciendo trabajos obligados. Ahora, ustedes ya saben que Faraón en la Biblia es una figura del diablo. O sea que Dios lo usa a Faraón para enseñarnos del diablo. Y es el diablo el que tiene a la gente haciendo trabajos cruelmente, los tiene engañados, los está oprimiendo. Pero debe haber un grupo de gente que esté clamando por ellos. Debe de haber un grupo de personas que estén orando por los que están pasando por esas necesidades. Fíjense pues, la gente del mundo a nosotros no nos quiere y nosotros oramos por ellos. Porque nosotros pagamos bien por mal. Ya le iba a decir, pagamos mal por bien. Bueno, a veces se nos olvida. Pero gracias a Dios, todo aquel que puede doblar sus rodillas ante Dios y clamarle a Dios y orar por uno que está perdido, ese clamor lo va a escuchar Dios. Dice, mire, con motivo. El motivo por el cual ellos clamaban era que estaban sufriendo. O sea que había un motivo por el cual hay que clamar, y el motivo es el sufrimiento. En donde quiera que nosotros estemos y sepamos que hay gente que está sufriendo, nosotros no podemos ser indiferentes. Tenemos que ser las personas que oran a Dios por esas personas, para que Dios escuche nuestro clamor, porque esto va a servir para que Dios les prepare su Salvador. Sigamos leyendo el 24. Y oyó Dios el gemido de ellos. Ninguno de nosotros debe de dejar de orar, porque Dios siempre oye. Y vamos a aprender hoy algo más, y es de que Dios es verdadero y real, pero Él no contesta cuando nosotros queremos. Él quiere que usted ore, Él quiere que yo ore, pero Él nunca contesta cuando usted quiere, sino en el tiempo de Él. Ustedes se van a dar cuenta cómo trabaja Dios, porque algunos no entienden a Dios. Dios es el Dios de la paciencia. No hay nadie que pueda tener la paciencia que tiene Dios. Si ustedes creen que tienen paciencia con sus hijos, Señor, ustedes tienen nada de paciencia. Dios tiene mucha paciencia, porque Él sí espera hasta que lo que Él quiere se lleve a cabo. Entonces dice que oyó el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. ¿Se acuerdan ustedes? Hemos aprendido en la Biblia qué significa pacto. Cuando Dios habla, las cosas suceden porque Dios tiene toda la autoridad. Pero debido a la incredulidad de nosotros, Él tiene que hacer pactos. O sea que un pacto se hace cuando la gente es incrédula. Si a alguien Dios le habla, pero le cuesta creerle, entonces Él dice, ¿sabes qué? Voy a hacer pacto. Porque como tú no me crees, ¿sabe que no es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios? Porque toda la gente, usted le pregunta, oh, sí, yo creo en Dios. ¿Quién no cree en Dios? Si la Biblia dice que hasta los demonios creen en Dios. Pero creerle a Dios, eso es diferente. Acuérdense, creer en Dios es una cosa, creer a Dios es otra cosa. Entonces, cuando uno no le cree a Dios, Él es tan lindo que Él dice, voy a hacer pacto contigo. Es lo mismo, pues el matrimonio es un pacto. Como el novio le dice tantas cosas a la novia dice, no te creo si no te casas conmigo. El casamiento es el pacto, y entonces ya él le dice, ok, pues entonces para que creas que te quiero, me voy a casar contigo, y se casa con ella y al rato están peleando. El asunto es de que Dios tenía pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Él le prometió
a esos varones que él iba a hacer todo lo que está escrito en la Biblia para que ellos fueran bendecidos. Versículo 25 dije también, ¿verdad? Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Entonces yo quiero que ustedes sepan que Dios no es una persona de las que no se fija, que no pone atención, que no está con una atención puesta en cada uno. Él se fija y Él llega a donde estamos sufriendo. Y ahí donde estamos sufriendo, ahí llega Él a rescatarnos. Amén. Entonces, por un lado vemos que el pueblo de Israel estaba sufriendo, pero clamaron, Dios reconoció su clamor. Vamos ahora al 3, versículos 7 y 9. 3, 7 y 9. Éxodo 3, 7 y 9. Dijo luego Jehová: bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Antes de pasar a otro versículo, nunca ignores, Dios está al tanto de todo lo que le pasa a su pueblo. Para ti quizás sean detalles pequeños y tal vez insignificantes. Déjame decirte que para Dios no hay nada insignificante. Por eso una vez una hermana nos puso un ejemplo de una ancianita que perdió su aguja en toda la paja que había en su ranchito y no la podía encontrar. Y se puso a orar y después de orar metió la manita y ahí traía la aguja, se le prendió en su dedito. Cosas insignificantes. A veces nosotros creemos que Dios está pasando desapercibidos nuestros detalles, porque creemos que Dios no tiene interés en una vida como la nuestra, porque es más, hasta nos despreciamos. Yo soy uno del montón, Señor. Yo he conocido hermanos que llegan así a orar con Dios: Señor, aquí está uno del montón. No, Dios te conoce a ti por tu nombre. Por eso te dio una huella digital que nadie la tiene, porque Dios sabe quién eres tú. Entonces, por favor, no le andes buscando 3 pies al gato porque tiene 4. Amén. Dios te ama tal como eres, te va a oír en tu clamor, te va a visitar y va a decir: he conocido tu angustia. Amén. Así que no estás desamparado. El 9. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Gloria a Dios. Entonces, recuérdense ustedes siempre que cuando Dios llama a alguien para libertar, es porque hay un motivo. Dios está interesado no en un individuo, Él está interesado en un pueblo. Su pueblo estaba sufriendo, pero Él estaba preparando un individuo que lo salvara. El individuo sirve para salvar, pero al que Dios quiere salvar es a su pueblo. Amén. Entonces Jehová no solo escuchó su clamor, sino que los visitó, llegó al lugar donde estaban siendo afligidos. Así que no solamente sabía su situación, sino que Él estaba ansioso de liberarlos. Ansioso de liberarlos. Solo eso voy a hablar, del motivo. ¿Se les quedó el motivo por el cual Dios prepara un Salvador? Amén. ¿Se les quedó? Debido a la opresión, debido al maltrato, debido a la aflicción, por eso Dios prepara un Salvador. Entonces hay un motivo: el sufrimiento del pueblo. A Dios le conmueve y por eso Él prepara un Salvador. Entonces pasemos ahora al segundo punto. Vamos a leerlo, el segundo punto. El tiempo del llamado de Dios. Aquí en esta parte nosotros vamos a aprender algo bonito. El tiempo del llamado de Dios. O sea que Dios quería libertar al pueblo. Dios estaba ansioso. Y aunque Él quería liberar al pueblo de su esclavitud, Él tenía que esperar. Fíjese cómo es Dios. Yo quiero que ustedes se den cuenta. Dios tenía que esperar. Ahora, Dios es todopoderoso. Dios puede hacer las cosas en un segundo.
Pero muchas veces Él no tiene a los que Él necesita para llevar a cabo sus asuntos. Y entonces, en estos capítulos de Éxodo que leemos nosotros, ahí se nos revela la paciencia de Dios. Aún antes de que naciera Moisés, ya estaba sufriendo su pueblo. Fíjese, ya estaba sufriendo su pueblo y todavía no había nacido Moisés. Pero ya oyó el clamor. Yo quiero que ustedes vean cómo actúa Dios, porque hace 2000 años el Señor Jesucristo le dijo a Juan en Apocalipsis: he aquí, yo vengo pronto. ¿Y cuántos años han pasado? 2000. O sea que para Dios 2000 años no es nada. O sea que dice que 1000 años son como un día para Él. Así que 2000 años para Dios son 2 días. En el tercer día va a regresar. Pero para nosotros eso se hace largo. Porque como nosotros estamos tan limitados de tiempo, y Él no tiene límite de tiempo, entonces Él hace todos sus planes a largo plazo. Y nosotros bien desesperados. Si ustedes leen los Salmos, en los Salmos ustedes encuentran la expresión: ¿hasta cuándo, oh Dios? ¿Hasta cuándo, oh Dios? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y eso que nosotros tan limitados, porque lo más que podemos vivir nosotros 80 años. Y a nosotros se nos hace una eternidad que Dios nos conteste la oración. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque hay un tiempo en el que Dios llama. Él estaba ansioso de liberar al pueblo de Dios. Ahora, yo quiero que ustedes vean, cuando una persona tiene el poder de hacer las cosas, si en sus manos está el poder para hacer las cosas, las puede hacer inmediatamente. Nosotros no tenemos el poder para hacer las cosas inmediatamente. Y nos desesperamos. Y Él tiene el poder para hacerlo y no se desespera. ¿Qué diferencia entre Él y nosotros? Porque Él se puso y dijo: bueno, ya oí el clamor, así que tenemos que preparar un hombre para que vaya a libertarlos a estos. Y no había nacido Moisés. Y de repente nace Moisés. Ya vieron todo lo que pasó para que naciera Moisés, ya lo leímos en el capítulo 2, lo querían matar, el rey quería que mataran a todos los varoncitos, había obstáculos para que el plan de Dios se llevara a cabo, y Dios esperando, y Dios protegiendo, y Dios deteniendo el asunto, ¿verdad? Llega a los 40 años Moisés, y cuando él tiene 40, ustedes pueden leer, leamos Hechos 7:22, cuando él tenía 40 años, esto era lo que se sabía de él. Miren lo que se sabía de él, Hechos 7:22. A los 40 años ustedes podían ver a este hombre. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Imagínense, ahí tenía él 40 años. Y si ustedes leen esa parte en Éxodo, él se levantó y dijo a sí mismo, haber dicho: yo me imagino a Moisés. Bueno, ahora es cuando, pues, chato. Dice que salía a ver la manera en que trataban los egipcios a los hebreos. Y como él era hebreo, pero por razones de Dios estaba en ese palacio. Fue a parar a ese palacio porque Dios lo puso ahí. Entonces llega él y mira que unos egipcios están maltratando a los hebreos. Y imagínense cómo era Moisés. Era poderoso, era grande. Yo me imagino que era un hombre hasta fuerte, bien fuerte. Y cuando se fue a ver a los que estaban maltratando a los hebreos, dice que fue y mató al que los estaba maltratando y lo escondió debajo de la arena. Y los mismos hebreos, sus hermanos de él, no aceptaron que él los protegiera. Le dijeron: ¿qué? ¿Te ha levantado Dios como juez ante nosotros? Nosotros te guachamos cuando mataste al egipcio. Y le fueron a decir a Faraón, y Faraón lo empezó a perseguir.
Ahora ya saben ustedes que ese cuadro es el rechazo de los judíos para Cristo en su primer venida. Porque Dios saca a Moisés de allí, de Egipto, y a los 40 años lo manda al desierto. Y él se va al desierto por 40 años. Ahora quiero que vean este punto. Regresemos al número 2. El tiempo del llamado de Dios. El tiempo del llamado de Dios. Eso es importante. El punto número 2, Federico. El tiempo del llamado de Dios. De verdad, muchas veces nosotros creemos que ya estamos listos para que Dios nos use. Sabemos 20 versículos y, Señor, aquí está tu siguiente pastor. Aquí está tu pastor, úsame, Señor, o moriré. Yo tengo 37 años de estar pastoreando y les confieso que todavía no domino toda la Biblia. Me falta todavía para mucho que aprender, pero ya aprendí un poquito. Ahora noten, pues ninguno de nosotros está preparado en el tiempo que cree que está preparado. Moisés creía que estaba preparado y Dios le dijo, no estás preparado. Tiene el Señor que esperar otros 40 años para liberar a su pueblo. Y su pueblo, hermanos, cuando ellos clamaron, pasaron 40 años y ellos todavía estaban orando. Señor, ¿cuándo nos vas a liberar? 40 años. Lo más tremendo es que de repente ya iban 70 años y no había libertador. A los 80 años de Moisés, Dios le dice, Moisés, fíjense qué tremendo, cuando lo encontró ahora a los 80 años, ya no mataba egipcios. Le dijo, Señor, te confundiste. ¿Cómo es que me quieres mandar a mí siendo yo tan torpe? Moisés, ¿qué fue a hacer entonces esos 40 años? Para que alguien que se crea la mamá de Tarzán ahora diga, Señor, yo ni siquiera sé hablar. ¿Por qué no usas a mi hermano? A Aarón, porque ese como... le dijo Dios, sí, yo ya sé que tu hermano es hablador, pero yo no lo necesito a él. Tú vas a ir y tú vas a hablar. Y hasta le tuvo que decir, ¿quién crees que hizo al mudo? ¿Quién crees que hizo al tartamudo? ¿Quién crees que hizo al ciego? Bueno, pues Señor, si así es, pues ni modo, Señor. Eres tú el que estás diciendo que estoy calificado, pero yo, la mera verdad, Señor, yo no estoy calificado. Qué bonito, ¿eh? Qué bonito cuando uno ha aprendido la humildad. Y eso es indispensable para el llamamiento. El que se cree que está listo para responder a un llamamiento, el Señor allá en el fondo le dice, no me sirves para nada. No me sirves para nada. Es hasta que nosotros decimos, Señor, pero ¿por qué te fijaste en mí, Señor, si yo soy tan torpe, Señor? Yo siempre les he dicho a los hermanos, mire, un abogado puede hablar mejor que el hermano Carrillo, pero Dios no lo usa. Él va a usar a los humildes, a los que aprendamos a respetarlo y a decirle, Señor, heme aquí, envíame a mí. Pero hasta que ya hemos sido trapeados y hasta que ya el Señor ha limpiado todo el piso con nosotros, bueno, ahora sí estás listo. Ahora sí estás listo. Gloria al Señor. Entonces no vayan a creer que el llamamiento es algo fácil. Para que Dios lo llame a uno de pastor tiene que ser un acto soberano. Si alguien dice que Dios lo llamó, un tiempito va a estar y al rato hay que cerrar el edificio porque ya la gente no está y ¿qué pasó? Se acabó. Pero cuando uno tiene llamamiento, como dijo aquel, ahí están los 4 o 5 pelones siempre echándole ganas. Siempre caminando, siempre buscando a Dios, siempre sirviéndole. Amén. Entonces es importantísimo el tiempo de Dios. Algunos de ustedes que son jóvenes, Dios los va a llamar, pero no los va a llamar cuando ustedes crean que están listos, sino cuando crean que no están listos. Dios lo llama a uno hasta que uno cree que no está listo.
Yo toda mi vida le he dicho, Señor, yo no puedo, no puedo. Es más, hubo un tiempo en mi vida que yo ya andaba cuiteando y le dije, Señor, esto ya no puedo. Señor, búscate otro. Y el Señor dijo, ¿qué? Ah, bueno, Señor, le digo, está bien, joder. Si es así, Señor, yo sigo. Y aquí estoy. Hasta que Dios me diga, te acabaste. Pero mientras el Señor me dé vida y Él me mantenga y me sostenga, pues aquí me van a ver ustedes siempre predicando la palabra. Pasemos al punto número 3. Entonces ya vimos pues que Dios, para llamar a un Salvador tiene que haber motivo y tiene que haber un tiempo para llamarlo, pero también tiene que haber un lugar. Tienes que estar en un lugar. No solamente debe haber motivo para que Dios te llame, no solamente tiene que ser en el tiempo de Él cuando tú ya seas una persona tratada, una persona que reconoce que necesitas tener estándares muy elevados para ser usado por Dios, pero que son contrarios al mundo. En el mundo, entre más preparación tienes tú, más dinero te dan. Pero la preparación de aquí no es una preparación intelectual, sino una preparación de corazón. Una preparación espiritual, porque a nosotros nos llama Dios para labrar los corazones de la humanidad, no para labrar los bolsillos de la humanidad, sino para labrar sus corazones. Entonces es diferente cuando alguien entiende que el llamado de Dios es para vivir una vida abnegada, una vida llena del amor de Dios para las ovejitas. Así que si alguien quiere ser pastor, Dios se lo va a dar. Cuando ya él mire que no sirves para nada. Entonces, sí, porque si sirves para muchos, le dice, no me sirve. El lugar del llamado de Dios. Vamos a ir al lugar ¿a dónde estaba Moisés cuando Dios lo llamó? A ver, ¿quién ha leído? ¿Dónde estaba, Carlos? Pastoreando ovejitas. Pastoreando ovejitas. Si nosotros vamos ahí al punto en Éxodo 3:1, vamos al lugar, vamos a ir a visitar al lugar donde está Moisés. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, el monte de Dios. Ok. Atravesó todo el desierto y llegó porque si ustedes van al mapa, para llegar a Horeb hay que atravesar todo el desierto, porque Horeb, que es el monte de Dios, está hasta el otro lado del desierto. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro. Cuando uno lee el Nuevo Testamento, uno entiende mucho del Antiguo, porque Moisés es tipo de Cristo. Cristo es nuestro pastor. Nosotros somos sus ovejas. Ahora, dice Dios que nosotros somos la esposa de Cristo. Entonces Cristo, cuidando las ovejas que son su esposa, ¿quién es su suegro? El Padre Celestial. El Padre Celestial es el suegro de Cristo, porque Cristo es el esposo de la iglesia. Nosotros somos las ovejas de Jetro. Entonces Cristo cuida las ovejas de su suegro. Amén. Y de seguro, ustedes pónganse a pensar, ya está viejito, ya tiene 80 años, pastoreando ovejas, y atraviesa todo el desierto, porque dice en la versión en hebreo que se fue hasta atrás del desierto. Él pastoreaba sus ovejas enfrente del desierto, pero ese día se fue hasta atrás del desierto, como que ya no habían pastos, y haber dicho, me voy a ir hasta el monte allá a buscar pastos para mis ovejitas. Y entonces se atravesó todo el desierto, y hasta que llegó a este lado del desierto, versículo 2, vamos a ver qué pasó. Se le apareció el ángel de Jehová.
ustedes van a darse cuenta que el ángel de Jehová es Jesucristo. Y miren cómo se le aparece en una llama de fuego en medio de una zarza. La zarza es un arbusto chiquitito, seco. Y dice que estaba ardiendo en fuego y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Ahora notemos, porque Dios le habló, se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía, verso 3. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Él estaba atento. Amén. ¿Por qué la zarza no se quema? Verso 4. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó de en medio de la zarza. Eso estaba peor todavía, porque ir a la zarcita ardiendo y de repente que le hable. ¡Ah! Se asusta, ¿no? Le habla y le dice: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Verso 5. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Verso 6. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Verso 7. Dijo luego Jehová: bien, he visto la aflicción de mi pueblo. ¿Cuántos años habían pasado? Hacía 80 años dijo: he visto la aflicción de mi pueblo, pero no tengo quien lo liberte. Así que hay que levantar un varón. Y ahora habían pasado 80 años y le dice: bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor. Le está hablando a Moisés de lo que pasó hace 80 años. Qué paciencia, ¿no? Si le hubiera preguntado a Moisés: y me podrías decir como cuánto tiempo hace que oíste la aflicción de tu pueblo, y le va a decir el Señor: Moisés, hace 80 años que mi pueblo está clamando. Pero ¿te acuerdas que a los 40 tú creías que estabas listo y no estabas listo? Y ahora a los 80, ahora sí estás listo. A causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, verso 8, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Todo es feo, pero era de ellos. Y Dios se los iba a convertir a los israelitas en tierra que fluye leche y miel, verso 9. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Sigamos leyendo. Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón. Aleluya. Te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. O sea que uno tiene que irle a quitarle las almas al diablo, porque el diablo es el que tiene las almas presas y las tiene detenidas. Entonces nosotros tenemos que ser los libertadores, porque ahí está hablando no solo de Moisés y de Jesús, está hablando de ti. Porque la lección, si no se vuelve subjetiva, solamente es objetiva. Y una lección objetiva es todo lo que oíste y aprendiste, pero si no lo practicaste no hay subjeción. Lo subjetivo de la ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces, yo quiero que ustedes se den cuenta, porque como ya estoy leyendo todo el capítulo y casi ya se me acaba el tiempo, me quedan creo que unos 15 minutos, y en 15 minutos yo lo dejo tranquilo, pero se va a ir a dormir pensando en Moisés y cómo lo usó Dios para libertar a su pueblo,
cómo Dios tuvo tanta paciencia, y también que el lugar de donde Dios lo llama a uno es cuando uno no está al frente de las cosas, sino atrás de las cosas. Porque para nosotros ya no es un desierto. Para nosotros puede ser nuestro trabajo, nuestra empresa, nuestro negocio, nuestra profesión. Si estamos enfrente de ella, ahí no nos va a llamar Dios. Dios nos va a llamar hasta que estemos cansados de estar enfrente de nuestras cosas y que nos vayamos allá atrás, porque allá atrás sí le servimos a Dios. Y me acordé ahorita de una anécdota. Una vez allá en Guatemala había un presidente que se llamaba Miguel Idígoras Fuentes. Fue uno de los presidentes de Guatemala allá por los años 50. Y lo fue a visitar un indígena. Y el indígena entró y le dice el presidente, ¿qué quieres? Y le dijo él, yo quiero hablar con vos, dice, pero te haces para allá atrás. No, le dijo, háblame aquí. Oh, no, dice, yo quiero que te vayas hasta allá atrás y desde aquí te hablo yo. Pero, ¿y tú qué onda? Dice, ¿por qué quieres hacer eso? Oh, es que yo quiero hablar contigo, pero quiero que te vayas hasta allá atrás y entonces yo te hablo. Y el presidente no se quería ir, pero fue tan terco el indígena que dijo, ok, pues, dijo ya después y se fue hasta allá atrás y le dice, mira, dice vos, dice, ahí estás bien, porque a mí me dijeron que vos en el fondo sos bueno. Eso sucede. Eso es lo que nos sucede a nosotros si estamos enfrente de las situaciones. Dios no nos va a usar, no es el lugar donde Dios nos llama. Dios nos llama a nosotros cuando estamos atrás. Por eso usé esa ilustración que encajaba perfectamente. En el fondo somos buenos. En el fondo del mar, dice, pero la realidad es que ese dicho tiene sabiduría. Aunque está hablando de que allá en el fondo de nuestro ser puede ser que tengamos buenas intenciones, se nos está ilustrando que Dios no llamó a Moisés frente a la situación. Hasta que Moisés aprendió a llevarse a las ovejas hasta el otro lado del desierto, al monte donde él habitaba, entonces Dios tuvo un llamamiento para él. Punto número 1, hay motivo por el cual Dios llama. Amén. Punto número 2, hay tiempo en el que Dios llama. Mire todo lo que está encerrado en esa historia, todos los detallitos que tenemos que aprender, y luego hay un lugar donde Dios nos llama. Y para finalizar, punto número 4, el que llama. ¿Quién es el que llama? El Padre, Dios. Ahora fíjense, qué tremendo, porque en las cosas de Dios ningún hombre se puede poner. Yo este año cumplo 37 años de estar pastoreando y ya les conté que hubieron momentos en cierta parte de mi vida que yo ya no quería ser pastor. Sin embargo, Dios trató conmigo y tuve que seguir pastoreando. Dios, cuando lo llama a uno, Él quiere que estemos seguros que fue Él el que nos llamó. El que llama. El que llama. Entonces, para entender el que llama, vamos a leer algunas citas bíblicas. Primero, se le apareció a él como el ángel de Jehová. Como el ángel de Jehová. Vamos a leer que también se apareció no solo como el ángel de Jehová, sino como Jehová mismo. Hebreos 11:6. Hebreos 11:6. Noten ustedes todo lo que Dios quiere que sepamos y que estemos seguros cuando Él nos llama para hacer el propósito de Él. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. No, pero no era esa la cita que yo quería
era donde decía algo de Moisés, donde lo llamó. Pero volvamos a Éxodo 3:4. Éxodo 3:4. Es Éxodo 3:4. Viendo Jehová que él iba a ver, se dieron cuenta que primero dice que se le apareció el ángel de Jehová, pero ahora dice viendo Jehová. Quiere decir entonces que el ángel de Jehová es Jehová mismo. Porque si el ángel de Jehová le estaba hablando y viendo Jehová, entonces ya ahí se nos aclara el pensamiento para no andar perdidos en conceptos, ni que esto, que el otro, que aquello, ¿no? Es sencillo en la Biblia. El ángel de Jehová es Jehová mismo, mire, porque si dice que le está hablando el ángel de Jehová, y luego dice el otro versículo, viendo Jehová, que él iba a ver, lo llamó Dios, Jehová Dios, y era el ángel en medio de la zarza, y le dijo Moisés, Moisés. Entonces, lo llamó Dios como Jehová, lo llamó Dios como el ángel de Jehová, lo llamó como Jehová, verso 6 y verso 14, verso 6, y dijo, yo soy el Dios de tu padre. No está, si dice que está hablando con él como ángel de Jehová, que está hablando con él como ángel, que está hablando con él como Dios, entonces, hermano, cuando alguien nos dice, es que solo Jehová es Dios, pero también el ángel de Jehová. No, pero que Dios es título. A mí qué me importa, la cosa es que le está hablando. Porque si quieres perderte en conceptos, el Dios de tu padre, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Jehová, si le estaba hablando el ángel de Jehová, si le estaba hablando Jehová y le está hablando Dios, él dice, me da miedo ver a Dios. Verso 14. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Fíjense qué tremendo, porque Moisés tenía un problema. Moisés le dijo, mira, Señor, yo sé que me estás mandando a libertar a tu pueblo. Y ya agarré la onda, ya ahora sí ya te entendí que hasta los 80 lo llamas a uno, cuando uno ya no se siente que es poderoso. Y ahora me agarraste de buenas, en el fondo. Me agarraste en el fondo, aquí pues ni modo. Señor, pero fíjate que yo ya sé que voy a ir al palacio. Y yo le voy a decir a Faraón que tú me enviaste. Pero él ya sé que me va a contestar. Él me va a decir, ¿y quién es Jehová? Y entonces Dios le dice, dile, yo soy el que soy. Cuando él te pregunte quién te envía, solo dile así, yo soy el que soy, me envió. Yo soy el que soy, me envió. Ahora fíjense pues, porque es importante entender nosotros cuál es el Dios que nos envía. ¿Cuál es el Dios que nos encontró al otro lado del desierto? Yo soy el que soy. Entonces, I am who I am. Un hermano dice, ustedes se dan cuenta que cuando uno usa el yo, es tremendo porque se pone en el lugar de Dios. Para un hermano dice, mire hermano, si nosotros quitamos el verbo ser o estar del lenguaje, nosotros no actuaríamos como Dios. Yo soy. Estoy diciendo que soy Dios. Y si te pregunta quién te envió, yo soy el que soy. ¿Se acuerdan ustedes que había una canción, me importas tú y solamente tú y nadie más que tú? No, hombre, nosotros me importo yo y solamente yo y nadie más que yo. Cuando uno usa mucho el yo, uno está usurpando el lugar de Dios. Entonces nosotros tenemos que aprender de que solo Él es, nosotros no somos. Solo Él es. Él es el único, nosotros no somos. No somos. Entonces, debemos estar seguros. ¿Quién nos llama? Nos llama Dios por medio del ángel,
nos llama Dios como Jehová, nos llama Dios como Dios, nos llama el Dios de nuestros padres, nos llama el Yo Soy. 3:18. 3:18. Y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le diréis: Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Entonces Dios quiere que tú estés seguro de que no solo hay motivo, no solo hay tiempo, no solo hay lugar, sino que también tienes que saber que es Dios el que te llama para que vayas con toda su autoridad. Nosotros no le vamos a ir a pedir permiso a Faraón si nos quiere soltar las almas. Nosotros vamos a ir y decirle: el Yo Soy dice que nos vamos. Nos vamos. Amén. Ojalá que todos en esta noche hayamos captado los 4 puntos. Si captamos esos 4 puntos, por lo menos ya tenemos el mensaje de Éxodo 3. Dios tiene un motivo para llamar a un libertador, Dios tiene un tiempo de llamarlo, Dios tiene un lugar y Dios es el que te llama. Padre Celestial, gracias en esta noche, porque tú quieres instruirnos en nuestro llamamiento. Tú quieres que nosotros estemos seguros de lo que estamos haciendo. Nosotros hemos sido puestos en esta tierra para vencer al diablo, para vencer al enemigo de Dios como lo hizo Cristo. Y tú no nos has enviado a pedirle favor a Faraón, sino que nos has mandado a declararle a Faraón que tenemos autoridad sobre todas las cosas. Señor, gracias porque en esta noche tú nos has abierto nuestros ojos para ver que nuestro llamamiento no es cualquier cosa. Es un llamamiento que lleva el poder del Todopoderoso, del gran Yo Soy. Por eso te damos gracias, porque tu iglesia sale avante por el poder de Cristo Jesús. Señor, gracias porque no estamos solos, ni somos huérfanos, ni somos personas que dan lástima. Somos personas que tú has levantado para vencer a tu enemigo. Muchas gracias, Señor, en esta noche, en el nombre de Jesús, y el pueblo de Dios dice: